Bueno, yo creo que para este momento ya sabemos todo más o menos que tienen en común todas estas tecnologías, ¿verdad? Son tecnologías innovadoras eh, en diferentes puntos de la historia, ¿verdad? En diferentes puntos de nuestras vidas, en diferentes generaciones también. Son algo que revolucionó la forma en la que vivimos y la forma en la que, una abejita, y la forma en la que hacemos las cosas. Y también son tecnologías que en algún momento causaron controversia. Vimos el tocadiscos, pues muchos se oponían porque había música dudosa, ¿verdad? Rock and roll. ¿Quiénes supieron que cuando le reproducían al revés algunos discos, ¿verdad? Habían mensajes ahí subliminales. Vimos también los videojuegos, ¿verdad? Todavía en mis tiempos y los videojuegos que yo tuve, pues habían algunos como súper violentos, algunos pues con contenido que no era apto para niños, entonces los videojuegos son para niños o no, estaba esa pregunta. ¿Se les ocurre alguna otra tecnología innovadora que cumple con estas características? ¿Alguna idea? El celular inteligente, el smartphone, el iPhone. Incluso yéndonos mucho más atrás, la imprenta. Ustedes se sorprenderían, pero la imprenta también fue algo controversial en su momento, ¿verdad? Hay muchas personas que valoraban el hecho de que había que escribir a mano las cosas para compartirlas y pensar que una máquina automatizara esto era un no, ¿verdad? El televisor, la internet, hablando en términos más generales, tal vez la más reciente, la inteligencia artificial. ¿Cuántos han usado ChatGPT, Copilot, Cloud, DeepSeek, Gemini, todos estos, ¿verdad? Nano Banana? Cuando yo era joven, recuerdo que cuando aparecía una nueva tecnología, algunas personas mayores rápido decían, eso es del diablo. Levanten la mano el que dijo es, no, está mentira, no levanten la mano. La verdad es que yo también me incluyo muchas de las tecnologías que han salido recientemente, algunas apps muy populares, cuando las veo la primera vez, mi reacción es como, eso es del diablo. Porque, ¿cómo? Ya por eso digo, ya estoy entrando a esas. Pues son cosas que nos toman por sorpresa, ¿verdad? Son cosas que se vuelve muy fácil imaginar todos esos escenarios controversiales, escenarios negativos, hasta apocalípticos a veces en algunas tecnologías, en algunas innovaciones, ¿verdad? Pero en retrospectiva, cuando ya alguna tecnología ya fue adoptada, ya no es innovadora, nos damos cuenta que algunas de estas tecnologías pues sí fueron, pues tal vez sí fueron usadas de forma destructiva, pero también fueron usadas de forma positiva, con propósitos nobles. Y no solo positivas en términos humanos, sino incluso positivas en términos de la edificación del reino de Dios. Y no crean que hoy vengo a defender la tecnología, no es eso por lo que estoy aquí, no se preocupen. Pero definitivamente es un tema con el que me identifico bastante. Y también es un tema con el que el Señor me ha confrontado varias veces. Y hoy quiero compartirles un poco acerca de esto, y es una observación acerca de la tecnología, y es que para cada generación ha existido alguna o varias tecnologías revolucionarias que terminan siendo usadas tanto para el bien como para el mal. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes hoy. ¿Qué dice la Biblia acerca de todo esto? ¿Cómo deberíamos reaccionar como cristianos cuando aparece una nueva tecnología? ¿Será que la Biblia nos habla sobre innovación tecnológica? ¿Qué creen? Que no, dicen por allá. Bueno, los invito a que abramos nuestras Biblias en Génesis, capítulo 11. Imagínense, vamos a hablar de innovación en Génesis. En este capítulo encontramos la historia de la Torre de Babel. Y estoy seguro que muchos conocemos esta historia, la escuchamos en la escuela dominical, pero la vamos a repasar y la vamos a estudiar bien a fondo. Y antes de leerla, lo importantísimo del contexto. Porque esta historia ocurre un tiempo después del diluvio, del gran diluvio universal,
Y cuando el diluvio termina, saben que pues Noé con su familia bajan del arca, y en Génesis 9, un poquito antes, inmediatamente después de todo esto, del diluvio, Dios bendice a Noé y a su familia y les da una instrucción. ¿Cuál es la instrucción que les da a Noé y su familia? Fructifíquense, tengan muchos hijos y llenen la tierra. Obviamente la tierra ahora estaba vacía después del diluvio y solo Noé y su familia tenían esa gran tarea, pero gran privilegio de llenar la tierra. Y eventualmente la humanidad, no dice cuántas generaciones después, pero ya nos habla de humanidad, entonces me imagino que ya fructificaron bastante. Y se establecen en la región de Babilonia, lo que hoy conocemos como Irak. Pero deciden hacer algo diferente, así que leamos Génesis 11 a partir del versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Qué creen que dijo Jehová ahí? Qué bonita les está quedando la ciudad. Están trabajando unidos, bien. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. Qué bueno, suena positivo. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Pues qué bueno, se pueden comunicar. Y han comenzado la obra. Qué bueno, emprendedores. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Qué bueno, perseverantes, trabajadores. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Pero ¿cómo así? Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Pues ya leyéndolo solo así suena raro. Estaban haciendo algo que parecía bueno, pero Jehová pues los castiga fuertemente, ¿verdad? Detiene el proyecto y los confunde. Y hoy vamos a enfocarnos en los versículos 3 y 4, porque aquí hay 4 frases que aplican directamente a lo que hablábamos antes, a cómo se relaciona la humanidad con la tecnología. Incluso en la actualidad, desde los ladrillos de Babel hasta la inteligencia artificial. Versículo 3, se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y ojo con estas frases, porque dice ladrillo en lugar de piedra, asfalto en lugar de mezcla. Aquí el autor bíblico nos está dejando bien claro que esto era algo nuevo, era un reemplazo, una forma diferente de hacer las cosas como estaban acostumbrados. No era cualquier ladrillo. Dice el texto bien claro: hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Era una técnica especial de preparación de ladrillos, una técnica innovadora. Porque la forma tradicional de construir era con adobe. Aquí tengo mis expertos en ladrillos, entonces me corrigen si digo algo mal. El adobe eran ladrillos de barro que eran secados al sol y eran útiles para construir hasta ese momento pues pequeñas estructuras. Con eso hacían sus casas, hacían mercados, algunas cosas. Pero cuando la construcción era más grande o más pesada, o tenía que pasar los elementos más extremos, el adobe se agrietaba y cedía. Entonces, para estas situaciones donde querían construir más alto o en lugares más peligrosos, pues usaban ladrillos de piedra. Literalmente buscaban piedra, tallaban ladrillos que sacaban de la piedra y con eso construían.
Pero en esta región de Babilonia, en donde se habían establecido, pues no habían depósitos naturales de piedra de donde pudieran sacarlos. Solo contaban con la arcilla. Y por eso el autor hace esta aclaración. Estos nuevos ladrillos eran diferentes. Eran cocidos con fuego, horneados a altas temperaturas. Y esto los hacía más duros y más resistentes. Y eso les daba la capacidad de construir más alto, más grande, construcciones más pesadas. Incluso el asfalto que se menciona acá también era algo muy característico de esa región. Era una sustancia que brotaba naturalmente de la tierra. Pero ellos habían aprendido a aprovecharla como sellador. Lo echaban encima de las construcciones con ladrillo y eso pues volvía a las construcciones impermeables, más resistente aún a los elementos y al calor. Y las excavaciones arqueológicas que han hecho en esa región confirman exactamente esta técnica que está descrita acá en los templos más antiguos en Babilonia. No sé si lo ven, pero este versículo está describiendo una innovación tecnológica. Es el uso de estos nuevos descubrimientos para cambiar la forma como vivían y hacían las cosas estas personas. Usualmente asociamos la palabra tecnología con algo de computadoras, con electrónicos, con cuestiones digitales. En realidad la tecnología se refiere a cualquier herramienta o técnica que es aplicada para resolver un problema. Algo pues que todos los humanos hacemos todo el tiempo, aunque no tenga que ver con aparatos. Y los ingenieros babilonios habían desarrollado una nueva tecnología, un material de construcción superior al que existía antes. Es lo mismo que ahora cuando pasamos del teléfono que había que darle vueltas al iPhone. Descubrimos una nueva técnica de hacer algo igual pero mejor. Cuando pasamos del DVD a Netflix. Cuando pasamos de la enciclopedia a Encarta. ¿Cuántos usaron Encarta? Aquí estamos revelando las edades de todo el mundo. Luego Wikipedia, ya ni siquiera Encarta es innovadora. Ahora, lo curioso es que Dios no los castigó por inventar nuevas tecnologías. El ladrillo no parecía ser un problema. No dijo, ¿cómo se atreven a hornear barro? El problema vino después, en lo que hicieron con esos ladrillos. La herramienta, la tecnología no parecía ser el problema. Si estudiamos las Escrituras nos damos cuenta que Dios no solo no prohíbe la innovación tecnológica, sino que es la fuente de la innovación y el desarrollo. Vean este pasaje en Éxodo 31. Si quieren pueden buscarlo a partir del versículo 1. Y acá es cuando Dios mandó a construir el tabernáculo, el lugar en donde Él habitaría junto a su pueblo. Y acá escoge un artesano llamado Bezaleel. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños. Se me olvidó de pasarlo aquí en la pantalla. Número 4, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Vemos que Dios llena a Bezaleel del Espíritu Santo y no para profetizar, no para predicar, no para hacer milagros. Porque eso es lo que pensamos cuando vemos a alguien que está lleno del Espíritu Santo. Decimos, bueno, hace cosas espirituales, extraordinarias. Pero acá nos dice que Dios llenó a Bezaleel del Espíritu Santo, no para estas cosas espirituales, sino para trabajo técnico, trabajo artesanal. Sabiduría e inteligencia para la ciencia, para el arte, para inventar, para utilizar herramientas. Qué bonito, ¿no? Es Dios el que da los dones. Y son dones espirituales y los talentos para el desarrollo tecnológico alineado a su voluntad.
Dios es la fuente de esa innovación y esa tecnología, en este caso para que sirviera para el tabernáculo. Todas estas tecnologías de las que hablamos al principio pudieron ser controversiales o cosas del diablo. Mencionamos las del celular, computadores, internet, pero hoy usamos todo esto para leer la Biblia. Hoy usamos chats, usamos redes sociales para comunicarnos con misioneros del otro lado del mundo. Hasta los videojuegos están siendo usados ahora para contar historias bíblicas. La imprenta, la radio, los medios de transporte, todas estas tecnologías probablemente fueron criticadas inicialmente cuando fueron lanzados y aún más criticadas por los cristianos. Pero después terminan siendo usadas por Dios para edificar su reino en la tierra. Así que en realidad no tenemos razones para antagonizar la tecnología, o mucho menos para temerle a la tecnología como tal. Porque si bien es cierto, puede ser muy peligrosa en las manos equivocadas, puede usarse para el mal. En realidad la tecnología nunca va a ser rival para Dios y para sus planes. Dios no se ve amenazado por nuestra tecnología. Y hay un ejemplo en la Biblia que a mí me encanta. En Josué 6, no lo vamos a leer, pero en Josué 6 se cuenta la historia de la conquista de Jericó. De nuevo me hacen cara confundido, así como, ¿qué tiene que ver con tecnología? Pero es que las famosas murallas de Jericó eran su máxima tecnología en defensa militar. Eran construidas con las herramientas y con los materiales más innovadores. Eran murallas gruesas, altas, diseñadas para resistir cualquier ataque. Prácticamente impenetrables. Y pues las personas le temían a esta tecnología. ¿Cómo vamos a invadir Jericó si tienen esa tecnología de defensa? Pero la tecnología no era nada para Dios. ¿Qué usó Dios para derribarlas? ¿Usaron tecnología más nueva? ¿Usaron lo máximo en tecnología militar de ataque? No fueron las armas más poderosas, más destructivas. Usó trompetas. Usó caminatas. Esto puede sonar ridículo, yo sé, pero lo que esto representa no se trata de las trompetas, no se trata de la caminata, no lo vayan a hacer. Si tienen problemas, no vayan a caminar con trompetas. Lo que esto representaba era la obediencia y la fe de un pueblo que no le temía a la tecnología, porque sabía que Dios es más grande. Así que no caigamos en esa tendencia de todas las generaciones de temer, de antagonizar la tecnología. Efesios 6:12 dice que nuestras luchas no es contra sangre, no es contra carne. Yo le agregaría, no es contra herramientas ni contra tecnología. Es contra huestes espirituales. Es contra gobernadores espirituales. Así que claro, el enemigo, estos gobernadores y huestes espirituales pueden utilizar la tecnología en nuestra contra. En contra del mundo. Pero nuestro Dios sigue siendo más grande y más poderoso. El enemigo no es el teléfono, no es el internet, no es la inteligencia artificial. El enemigo es el pecado. Pero Cristo ha vencido el pecado. Y en Cristo somos libres de la garra, del poder del pecado. La herramienta no es el enemigo. Digan conmigo, la herramienta no es el enemigo. La tecnología no es el enemigo. Lo importante es qué hacemos con las herramientas, qué hacemos con la tecnología. ¿Qué estamos haciendo con las herramientas a nuestra disposición? ¿Qué estás haciendo con la tecnología? ¿Estás construyendo tu Babel? ¿O estás edificando el reino? Porque si regresamos a la historia de la Torre de Babel, no se trata de que los nuevos ladrillos revolucionarios eran malos de por sí. Se trata de lo que decidieron hacer con esos ladrillos, con esa tecnología. Versículo 4.
Dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hay un par de interpretaciones generalmente aceptadas acerca de este pasaje. Y la interpretación que la mayoría conocemos y la que aprendemos en la escuela dominical es que ellos querían construir una torre altísima, un rascacielos que llegara hasta el cielo, literalmente una torre. Pero algunos teólogos argumentan que esta frase de una cúspide que llegue al cielo podría referirse también a una pirámide que tenía un templo en la punta, por eso hablaba del cielo. Es posible que la Torre de Babel no fuera esta columna gigantesca, pero lo que sigue siendo común entre estas dos interpretaciones es que la torre representaba a un corazón que estaba alejado de Dios. Ese sentido de autosuficiencia, una ambición desmedida. Edifiquemos una ciudad, edifiquemos un templo para que nosotros mismos podamos disfrutarlos. La nueva tecnología, estos ladrillos, podían ser usados con buenas intenciones. Podían ser usados para dar de vivir a más personas o en lugares con climas más extremos. Pero estas personas decidieron usarla con ambición. La tecnología no los obligó a tomar la decisión incorrecta, pero sí permitió amplificar lo que había dentro de sus corazones, ese orgullo, la ambición, ese sentido de autosuficiencia. Un ejemplo, un fósforo puede servir para encender una fogata y hasta salvarle la vida a alguien que está sufriendo de frío. Un fósforo en las manos de un cocinero que está preparando comida para darle a los hambrientos les puede salvar la vida. Pero el mismo fósforo en manos de alguien con un corazón lleno de odio puede quemar una casa, puede quitar la vida. El fósforo no cambió, el corazón sí. Nosotros como iglesia tenemos un grupo de WhatsApp, ¿verdad? ¿Todos están en el grupo de WhatsApp? Si no, me avisan. Ahí compartimos motivos de oración, compartimos noticias de los misioneros que apoyamos, compartimos las grabaciones de las reflexiones. En el Ministerio de Alabanza tenemos también un grupo que usamos para coordinarnos durante la semana. Eso es tecnología al servicio del reino. Pero esa misma aplicación, el WhatsApp, también nos puede servir para chismear. También nos sirve para hablar mal de los demás. O aún peor, nos sirve para hablar con personas que nos hacen daño. Personas que nos seducen al pecado. El WhatsApp no cambió, el corazón sí. YouTube, gracias a, ¿dónde está Eliot? Gracias a nuestro servicio a nuestro equipo de producción. Démosle un aplauso a nuestro equipo de producción. Gracias William, Mario y las hermanas Orellana. Bastantes personas sirven para traer a YouTube nuestras reflexiones. Aquí con estos telefonitos. Las usamos para compartir con las personas que están lejos, las personas que no pueden venir, para que queden ahí para la posteridad. Un saludo si nos estás viendo por YouTube. Si te gusta la reflexión, no olvides suscribirte, darle like. Son mentiras. Así como usamos YouTube para edificar el reino de Dios, también podríamos usarlo para encontrar cosas que nos alejan de Dios, para usar cosas que nos perjudican, contenido que nos predispone al pecado. ¿Sí lo ven? La misma herramienta, la misma tecnología, pero está amplificando el corazón de alguien que la usa para bien o para mal. Entonces la pregunta que deberíamos de hacernos cuando aparece alguna tecnología o las tecnologías que existen hoy, no es si es buena o es del diablo. La pregunta correcta es ¿qué hay en mi corazón cuando yo utilizo estas tecnologías? No nos mintamos. Si la respuesta real y honesta es que esta tecnología está amplificando mi corazón para el pecado, la Biblia no dice solo échenle más ganas,
no caigan. La Biblia dice, huye. Ahí en YouTube hay otra reflexión sobre eso. Huye del pecado. Si una herramienta o una tecnología te predispone a pecar, deshazte de ella. No la uses. No porque la tecnología sea mala, sino porque nuestro corazón es débil. La tecnología amplifica el corazón, amplifica tus debilidades, amplifica el ego y también puede amplificar mis buenas intenciones, mi compasión, mi servicio, mi pasión por el Evangelio. Y cuando Cristo habita en nuestro corazón, Él es el que obra por medio de nosotros, nuestras herramientas, nuestra tecnología. Digan conmigo, la tecnología amplifica el corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay ambición desmedida? ¿Hay un sentido de autosuficiencia para construir Babel? ¿O hay un corazón dispuesto, entregado a edificar el reino? ¿Estás construyendo tu Babel o estás edificando el reino? ¿Y qué pasa cuando nuestro corazón está tan nublado por el ego y la ambición que perdemos de vista nuestro verdadero propósito? Porque nuestro propósito original es adorar a Dios. Pero cuando nos desviamos completamente de nuestro propósito, terminamos buscando nuevos objetos de adoración, porque estamos diseñados para adorar. Y nos creamos ídolos. Y esto es precisamente lo que le pasó a las personas en Babel. Vean lo que dice después en el mismo versículo. Dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre, cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre. ¿Qué significa esta frase? Sí, significa que querían volverse famosos con esta construcción gigantesca, que todos los que vieran la torre supieran quién la hizo. Pero si vamos más a lo profundo, esta frase define bastante literalmente lo que estaban haciendo. Estaban cambiándose el nombre. Y en la Biblia el nombre de una persona o de un pueblo tiene mucha relevancia, tiene un significado muy importante. Vemos en la Biblia cómo Dios cambia el nombre de ciertas personas o de ciertos pueblos para identificar un cambio en su identidad. Y en este caso no es Dios el que les cambió el nombre. Ellos mismos querían definirse un nuevo nombre. En otras palabras, querían redefinir su identidad. Y aún peor, querían definir su identidad en torno a su ingenio, a su nueva tecnología, a sus capacidades. La herramienta se convirtió en su identidad. Porque su nombre tenía que ser hijos de Dios, siervos de Dios, criaturas, creación de Dios. Pero ellos escogieron un nuevo nombre, los constructores de la torre. Ahora eran los ingenieros innovadores, los arquitectos de su propio destino. Querían pasar de una relación de dependencia con Dios, hijos, siervos, a una posición de autoridad, de autosuficiencia. Querían ser creadores, conductores, autores, inventores. Estaban diciendo, no necesitamos que Dios diga quiénes somos, que Dios nos ponga nombre. Nos lo hacemos nosotros. Él no va a decir quiénes somos. Ya decidimos quiénes vamos a ser. ¿Cómo se llama eso? Esto es idolatría en su máxima expresión. El profeta Habacuc, en el libro de Habacuc, no solemos ir mucho a este libro, pero este pasaje me gustó porque describe lo absurdo de esta situación. En Habacuc, capítulo 2, versículo 18, dice así: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra.
Ay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate. ¿Podrá él enseñar? Perdón. He aquí, está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Está profetizando, ¿verdad? Cómo el Creador termina poniendo su fe en su propia creación. El que fabricó la herramienta, luego poniendo su confianza, su fe y termina sirviéndole a esa herramienta que fabricó. Nuestra fe nunca debe estar puesta en nuestras propias capacidades, ni en nuestras propias herramientas. Salmo 20, versículo 7. El salmista dice, estos confían en carros, tecnología militar, y aquellos en caballos, animales, pero también eran parte de esa capacidad humana de entrenarlos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Está hablando de guerra. Esta es una oración, el Salmo dice en su título, oración de victoria, pidiendo victoria en una batalla. ¿Acaso no debería estar pidiendo tecnología más avanzada? Mándanos carros más rápidos, caballos más fuertes. El salmista nos recuerda que nuestra confianza y nuestra fe le pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios, solamente. Me recuerda también a otra historia de David, la historia de David y Goliat. Goliat, aparte de ser gigantesco, venía equipado con lo último en tecnología militar. Tenía la mejor armadura, espada, jabalina, escudo, hasta un escudero traía. Pero David tenía bien clarito en dónde estaba su fe. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. David le está hablando a Goliat. Tú tienes la mejor tecnología, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado con esa tecnología. ¡Qué fe tan grande! Cero miedo. Noten que David no rechazó la tecnología como tal. Él iba con una onda. Y la onda era muy simple, muy sencilla, pero también era tecnología y también era una herramienta. Pero la diferencia es que su confianza no estaba en sus herramientas. Un poco tiempo antes había rechazado la tecnología que el rey de Israel le había dado, que era una armadura. Porque su confianza no estaba en su tecnología y en sus herramientas. Imagínense que David le hubiera dicho, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, yo vengo con mi ondita y 5 piedras. Para David estaba clarísimo que Dios era su más grande herramienta. No quiero decir herramienta, pero Dios era más grande que cualquier tecnología. Su verdadera arma era Dios mismo. No era David con su ondita, con sus piedritas, era Dios contra Goliat. Dios estaba siendo usado. Dije Dios, quise decir David estaba siendo usado, perdón. Ya me van a lanzar una piedra ahí, con una ondita. David estaba siendo usado. David lo tenía bien claro. ¿Cómo enfrentamos nosotros nuestras batallas? ¿En dónde estamos depositando nuestra confianza? ¿Cuál es nuestro primer instinto cuando tenemos algún problema? Cuando nos enfrentamos a nuestros Goliats, a lo máximo en tecnología. Mi primer instinto ante los problemas es orar o es googlear. Cuando estoy solo, cuando no tengo nada que hacer, mi primer instinto es, voy a leer la Biblia, voy a pasar tiempo con Dios. O me pongo a ver noticias en la tele. ¿En dónde está mi seguridad?
¿Qué me da seguridad? ¿La presencia de Dios o que mi celular tenga llena la batería? A mí me cuesta. Depende un montón de mis aparatos. Aquí tengo mis 2 aparatos. Depende un montón del internet. Pero el punto no es que usar Google o el celular o el internet sea malo. El problema es cuando todas estas cosas, estas herramientas, terminan ocupando el lugar que le corresponde a Dios. La tecnología no debe ser nuestro objeto de adoración. Digan conmigo eso, la tecnología no debe ser mi objeto de adoración. Que bueno, no se han dormido. No debe ocupar el lugar de Dios. Así que estamos construyendo nuestro Babel o estamos edificando el reino. Quiero que repasemos lo que hemos aprendido hasta el momento. Génesis 3 dice: hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego, y le sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Dios no condena la innovación, al contrario, Él es la fuente, Él nos da el talento, nos da la inteligencia para crear herramientas y las utiliza para la edificación y expansión de su reino. Pero versículo 4 dice: edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, porque la tecnología amplifica lo que está adentro, amplifica el corazón. Si tu corazón busca a Dios, la tecnología te ayuda a encontrarlo. Pero si tu corazón busca la vanagloria, la tecnología te la da más rápido y más fácil que nunca. Edifiquemos una ciudad, una torre, hagámonos un nombre. Cuando la herramienta pasa de ser útil a definir quiénes somos, eso es idolatría. No adoremos nuestras creaciones. Y adorar tiene más significado. Ahora no nos postremos, no dependamos de nuestras innovaciones. Y al final del versículo 4 nos revela el problema más grande en este proyecto de los babilonios. Dice: edifiquémonos una ciudad y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Se dieron cuenta? Recordemos la instrucción que les dio Dios en Génesis 9. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Espárzanse sobre la faz de la tierra. No se queden en un solo lado. ¿Y ellos qué hicieron? Se quedaron en un solo. Muchas se dieron cuenta que Dios nos quiere separar, nos quiere mandar lejos. No, hombre, vos, yo no me quiero separar. Si están aquí mis amigos y mi familia, yo no me quiero quedar. Yo me quiero quedar. Yo también, vos, aquí el clima es bien rico. Ya viste que cuando estamos juntos inventamos cosas bien chileras. Aquel descubrió los ladrillos, que si los hornea y todo eso. Solitos no se nos hubiera ocurrido. Cabal, unidos somos más fuertes. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Saben qué, mucha? Con lo de los ladrillos, hagamos una ciudad bien chilera y un templo y nos quedamos acá juntitos y contentos. Pues tal vez suena razonable, suena sentido común. Estaban trabajando unidos, todos se entendían, se pusieron de acuerdo, estaban inventando cosas geniales. En realidad era desobediencia, disfrazada de prudencia. Su gran inteligencia, su ingenio nubló por completo su obediencia a Dios. Su propósito principal, ya no estaban adorando a Dios, estaban idolatrando su tecnología y su capacidad humana. Depositar nuestra confianza y nuestra fe en nuestra propia capacidad nos predispone al desastre. Así que quiero cerrar con una historia que ilustra esta lección y sus consecuencias de forma impactante. En 2 de Samuel, capítulo 6, cuenta cuando el rey David manda a traer el arca del pacto a Jerusalén. Pues era con buena intención. Hasta ahí, todo bien. Pero Dios había dado instrucciones muy claras sobre el arca y cómo transportarla. Porque el arca representaba la presencia directa de Dios en medio del pueblo. Nadie
tenía permitido tocarla. Tan solo acercarse sin haber pasado el debido proceso podía significar la muerte. Y esto no era solo una regla cruel o un capricho. Es que Dios es santo y Dios defiende su santidad con poder. Y para moverla, la instrucción era que debían cargarla en hombros utilizando unas varas de madera. Nadie podía tocar el arca. Pero David, el mismo David, que venció a Goliat poniendo su confianza y su fe en Dios en lugar de en sus herramientas y su tecnología de batalla. Ese mismo David ahora dice, ¿para qué la mandó a traer a pie? Ahora tenemos lo último en tecnología. Miren a los filisteos, ellos acarrean sus cosas en carretas jaladas por bueyes. Suena a prudencia, suena a sentido común. Tenemos tecnología, usémosla. Pero esa no era la instrucción de Dios. Segunda de Samuel 6, versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, es decir, cuando ya iban bien avanzados, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo se le ocurre? Porque los bueyes tropezaban. La tecnología. Esa tecnología en la cual David depositó su confianza falló. ¿A quiénes les ha fallado la tecnología? Los bueyes tropezaron y el arca se tambaleó. Y Usa, probablemente con buena intención, extendió la mano para estabilizarla. Versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, por su atrevimiento, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Versículo 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Dios no castigó a Usa por haber usado tecnología, por la carreta jalada por los bueyes. El pasaje es bien claro que el castigo fue por haber tocado el arca, lo cual estaba explícitamente prohibido. Pero la realidad es que la razón por la que termina tocando el arca es porque se tambaleó. Y el arca se tambaleó porque los bueyes que jalaban el arca y la carreta se tropezaron. ¿Y por qué iba el arca en carreta? Porque David sustituyó la obediencia a Dios por su propia ingeniería. La tecnología no mató a Usa, pero haber confiado en la tecnología por encima de obedecer a Dios creó las condiciones para el desastre. La carreta jalada por bueyes terminó siendo casi literalmente la piedra de tropiezo. Porque cuando sustituimos la obediencia a Dios por nuestra propia ingeniería, nos estamos poniendo piedra de tropiezo. Nos predisponemos al pecado. Digan conmigo, obediencia y no ingeniería. Obediencia y no ingeniería. En resumen, Dios nos da la inteligencia, nos da la creatividad, nos da la capacidad de crear, de usar herramientas. Nos da la tecnología para usarla responsablemente, según su voluntad, en obediencia, para la edificación de su reino. Dios no le teme a la tecnología. Y la tecnología no es algo que nosotros debamos temer o antagonizar. La tecnología nunca va a ser más grande y más poderosa que nuestro Dios. Amén. Nuestro Dios no se siente amenazado por nuestros avances científicos. Temor solo de Dios. No le temamos a la tecnología. ¿Se acuerdan de todas estas tecnologías que vimos al principio? El tocadiscos, el celular, el internet.
Cada generación ha tenido sus tecnologías revolucionarias, innovadoras. Parece que la de este momento es la inteligencia artificial, el ChatGPT. La de nuestros hijos, la de los hijos de nuestros hijos, van a hacer otras cosas que ni siquiera nos imaginamos en este momento. La tecnología cambia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y la historia de David y el arca del pacto, esta historia tan trágica, no termina allí. Más adelante, no lo vamos a leer, pero en Primera de Crónicas 15, David reconoce su error. Esta vez le pide a los levitas que sí fueron apartados y fueron capacitados para transportar el arca y les pide que la lleven a Israel de la forma correcta. Dice el versículo 13 que por no haberlo hecho así la primera vez, por no haber sido obedientes, Jehová los había castigado. David tenía eso muy claro y reconoció su error. Y esta vez decidió obedecer. No se puso necio, ¿verdad? No inventó bueyes que no se tropezaran. Se dio cuenta de su error y decidió obedecer. La tecnología ha formado parte inevitable de nuestras vidas, de alguna forma u otra. Y lo más probable es que en este momento, o en algún momento, hayamos puesto nuestra fe, nuestra confianza en alguna de nuestras tecnologías. Y si ya lo has hecho o lo estamos haciendo, si hoy estamos confiando en nuestra ingeniería en lugar de obedecer, estamos a tiempo de arrepentirnos. En Cristo siempre hay restauración. Y hace un rato leímos cómo Dios llenó a Bezalel de su espíritu. Ese espíritu que le permitía usar herramientas e innovar correctamente, alineado a la voluntad de Dios, obedeciendo a sus propósitos. Y ese mismo espíritu, adivinen en dónde está ahora. Ahora está adentro de cada uno de nosotros. Ese espíritu de Dios puede transformar nuestro corazón en un corazón rendido, en un corazón obediente, para dar toda la gloria al Señor. Así que esta semana, antes de abrir cualquier app en tu teléfono, antes de encender la tele, antes de preguntarle a ChatGPT, hagámonos esa pregunta. ¿Esto construye mi Babel? ¿Esto amplifica mi ego, mi autosuficiencia, mi orgullo? ¿O lo estoy usando para expandir y edificar el reino de Dios? Oremos. Señor, tú eres la fuente de toda la creatividad, de toda la inteligencia, de toda la capacidad, y te agradezco, Señor, esa oportunidad que nos das de utilizarla para edificar tu reino, Señor. Te agradecemos ese privilegio de ser usados para tu servicio, Señor. Ayúdeme a no temerle a las creaciones humanas, Señor, a tener temor solo de ti, a obedecerte a ti, Señor. Y gracias porque sabemos que en Cristo hemos sido perdonados, Señor. Hemos sido liberados. Y hemos sido perdonados por todas esas veces en donde pusimos a nuestro ingenio y a nuestra ingeniería antes de ti, Señor, en lugar de ser obedientes. Gracias porque tu Espíritu es el que vive en cada uno de nosotros, Señor, y nos da el poder que mi propia voluntad no tiene, Padre. Te pedimos sabiduría para usar todo lo que nos has dado para tu gloria, para tu servicio, porque tú eres el único digno de toda adoración y de suprema alabanza. Amén.